Bien, bienvenidos a la segunda parte de su programa de Happiness, ¿no? La segunda parte está bien interesante porque se enfoca en cómo hacer de Happiness una realidad en su vida. Es darles herramientas específicas y acompañarles en eso. Entonces vamos a ir entendiendo un poco de qué se trata y cómo funciona. Primero, un corto recordatorio de la teoría de Happiness. Realmente comienza con un profesor que se llama Martin Seligman. Este señor en los años 90, a finales de los 90, ya entrando a los 2000, era presidente de la Asociación de Psicología de Estados Unidos. Un tipo súper, un ícono de la psicología mundial y de Estados Unidos por su investigación y las cosas que había hecho. Y un rato se para a reflexionar y dice, oye, hasta ahora la psicología estuvo enfocada en la gente que estaba mal. Todo el trabajo que hizo la psicología fue buscarle al ansioso, al depresivo, al bipolar, al que tenía problemas de atención, y hacía un esfuerzo por coger a estos señores que estaban fuera de lo normal y volverles normales, ¿no? Ese fue el gran darse cuenta de Martin Seligman. El gran problema es que el ser normal no es gran cosa realmente. Es decir, la normal del ser humano no es extraordinaria, es un vil promedio, realmente. Entonces, Martin Seligman dice, oye, ¿qué pasa con la gente que en inglés se dice thriving? Es decir, que tiene una vida plena, que tiene una vida llena, que siente que ha llegado a donde quería en la vida. Y empieza a estudiar esta gente que estaba thriving. Esa es la lógica esencial de psicología positiva. Y encuentra varias cosas en estas personas que le iban mejor en la vida, que tenían una sensación de plenitud, de llenura, de éxito, pero no de éxito material, sino de éxito holístico, de éxito completo en la vida, ¿no? Y lo que se da cuenta es que toda esta gente tenía como su brújula más clara. ¿Qué quiere decir la brújula más clara? Cuando tú hablas de los objetivos que cada uno tiene, al final, después de preguntarte para qué haces eso, es para ser feliz. Entonces, todo lo que haces, y ojo con esta reflexión, es bien importante, todo lo que haces en tu vida, lo haces buscando una experiencia emocional. La búsqueda del ser humano es una búsqueda emocional. Estás buscando sentirte bien. Y cuando te compras un carro, te vas de viaje, te vas de vacaciones, coges un mejor trabajo, renuncias, te casas, te divorcias, lo que estás buscando es sentirte bien. No hay otra búsqueda atrás que esa. Y sentirte bien es sentirte pleno, sentirte lleno, sentirte completo. Cuando se dan cuenta que estas personas que estaban en ese nivel tenían más clara su brújula, porque no se confundían con los objetivos medios, sino iban al de allá, porque muchas veces no estás claro para qué quieres las cosas, y esas cosas incluso a veces te alejan de ese sentimiento de plenitud y llenura. Y bueno, se dan cuenta que la ecuación estaba totalmente rota, porque igualábamos la felicidad con tener dinero, o manejar mi tiempo, o comprar una casa, y esos no son sino medios para eso. Entonces, cuando llegábamos a ese éxito que estábamos buscando, no te daba lo que querías, y empezaba a ser como un ratón en una jaula, ¿han visto? Esos que corren de un lado al otro, y nunca llegaba a su objetivo. Estaba llegando y su objetivo saltaba más allá. Entonces, este año tengo que vender esto, llegué acá y saltaba para allá. Tengo que comprarme esta casa y mi vecino se compraba una mejor y a mi casa no es suficiente. O el carro, etcétera, etcétera. Entonces, era una búsqueda un poco sin parar. Y eso tiene unas repercusiones increíbles de esa gente más feliz, de productividad en el trabajo. Es mejor vendedora, se retiene más, rota menos, es más innovadora, es más productiva, y bien. Entonces, el empezar a darse cuenta de esos temas crea esta ciencia que se llama la ciencia de la felicidad. Cuando tú ves en dónde está la situación del mundo del trabajo, esta es la encuesta de Gallup, no sé si la han visto alguna vez. Esta es la medición de engagement 2011-2012, la medición mundial, ¿no? La pequeña, el pedacito de abajo, 13, 12, 17, 16, en Ecuador, México, Perú y en el mundo. Esto es la gente que está engaged, que está comprometida. 63, 60, 70, 62 es la que no está comprometida. Esto es el promedio de los lugares de trabajo. 24, 28, 13, 21 es gente que está activamente no comprometida, es lo que quiere decir que están saboteando, activamente están disparando en el pie de la organización. Entonces, cuando tú dices, ¿qué tan bien navegamos si entendimos que la gente más feliz trae beneficios organizacionales? ¿Qué tan bien lo estamos haciendo en las organizaciones? La respuesta es muy mal.
Si en el mundo tienes, en cualquier empresa, en promedio, un 87% de personas que no está comprometida con tu organización, que no se está sintiendo bien, que no está conectada emocionalmente, quiere decir que hay algo que no estamos entendiendo o no estamos manejando. De ahí es que la psicología positiva empieza a ser un sentido más trascendente en el mundo de los negocios. Este modelito es clave. Aquí hay discusiones sobre los porcentajes de los autores. Esta versión es de Sean Acker de Harvard, pero hay profesores de Berkeley que dicen que es 70-30, hay diferentes versiones, pero el mensaje es el mismo. La gran mayoría de esa felicidad depende de lo que pasa dentro de ti y un pequeño pedazo depende de lo que pasa afuera. Entonces cuando empiezas a entender que no funciona lo que estábamos haciendo y regresas a ver esto, le dices, aquí hay una correlación. Lo que hacíamos para ser más feliz, para que la gente esté más conectada, más engaged, más satisfecha con su trabajo, era una palanca afuera. Y no tocábamos el punto interno, porque el punto interno hasta ese momento era diferente para cada persona. Entonces lo que le hace feliz a José Antonio no es lo mismo que le hace feliz a Héctor. Cada uno tiene sus propias cosas. Y lo bonito de esto es que la psicología positiva encuentra las cosas universales que nos traen felicidad a las personas. ¿Cuáles son esas cosas? Hay algunos temas que se organizan de nuevo de maneras diferentes, pero aquí nos queda claro. Se llaman los 6 caminos de la felicidad. Ustedes los vieron el año pasado, estuvieron trabajando en eso, es simplemente un recordatorio. Entonces se dan cuenta que la gente que maneja su atención, que sabe estar presente, que sabe escoger sus pensamientos, que puede manejarse dentro del ruido del entorno y la cantidad de cosas que tenemos, que sabe priorizar, es más feliz que la gente que no lo hace. ¿Sí? La gente que maneja su cabeza, eso es lo que está diciendo, el que tiene control de la loca de la casa. Eso es la propuesta esencial de ese camino. ¿La cabeza le maneja o la persona tiene la capacidad de tener cierto control ahí? Atención. La gente que se mantiene aprendiendo, que innova, que sale de la zona de confort, que rompe sus esquemas, que está versus las personas que están repitiendo lo mismo por un montón de tiempo. Es más feliz la gente que está aprendiendo, que está expandiendo su zona de confort. La gente que se levanta con un propósito es más feliz que la gente que no sabe para qué vive. Y aquí una frase muy linda de Peter Senge que dice: no puedes probar que la vida tenga un propósito o no. Es imposible. Es muy probable que la vida sea un despropósito. Totalmente. Que todo lo que venimos a hacer aquí es a reproducir la especie para que evolucione y salga algo mejorcito que el ser humano algunas generaciones después. Sí, absolutamente probable. Lo que dice Peter Senge de MIT es: si bien no puedes probar de qué se trata la vida, porque el uno tendrá una presentación religiosa, el otro tendrá una presentación de otra religión o de una creencia científica, yo qué sé, lo que sí puedes probar es que la gente que tiene un sentido de propósito es más feliz que la gente que no tiene un sentido de propósito. Sea el propósito o no sea verdad, pero es el motor que te levanta de la cama. Y ese propósito, cuando hace eso, es que tiene un sentido más grande que tú, que te inspira, que te amplía. La gente que da es más feliz que la gente que solo recibe. Es decir, el dar es una práctica que beneficia tu propia emocionalidad. La gente que hace deporte, que se mueve, que está activo, es más feliz que la que no. Y la gente que se conecta emocionalmente. Ahora, son bastante intuitivas, ¿no? Es decir, estás enamorado, estás conectado en un momento de amor, te sientes más feliz. Hay una experiencia emocional, todas tienen que ver con la emocionalidad. Te encuentras un amigo de la infancia que no has visto hace tiempo y te sientas a tener una conversación espectacular, profunda, de corazón, te sientes más feliz. Estás con tus padres, con tu pareja, con tu perro y de verdad te abres y sales de ahí, hay una conexión. Haces deporte en la mañana, te sientes más feliz. Entonces, tiene una lógica bien interesante estos cambios. Hoy día nos vamos a enfocar en estos dos, en los que tienen que ver con la mente. Y vamos a entender la aproximación de los hábitos. Porque el truco de la ciencia de la felicidad, por ejemplo, es que si tú haces deporte en la mañana, no importa lo que pienses, no importa lo que creas, no importa tu religión, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, se liberan endorfinas en tu cuerpo y te sientes más feliz en el resto del día. Entonces todo el truco pasa alrededor de incorporar hábitos, de hacer cosas que incrementan tu autopercepción de felicidad. Si alguien fuma aquí, por ejemplo, el fumar no comienza cuando prendes el cigarrillo, comienza antes.
Comienza cuando hay un disparador que hace que tú vayas y fumes, o el comer compulsivamente, o el usar drogas, o el hacer deporte, cualquiera, o positivo o negativo. Primero hay un disparador. Cuando el disparador se da, tu cuerpo entra automáticamente en piloto automático y hace lo que está programado para hacer y termina buscando una satisfacción. Entonces, por ejemplo, te sientes ansioso, sientes ansiedad, sientes nervios y se dispara algo y de repente te encuentras comiendo o fumando o tomando un trago, ¿no? Y estás buscando algo que calme esa ansiedad y sientes esa sensación de calma de la ansiedad. Esto es bien importante que veamos y nos conectemos con eso, porque el gran problema que tenemos es que tratamos de cambiar aquí, y cambiar aquí es muy difícil. Les voy a explicar por qué. Un grupo de niños, todos estos niños de Equinoccial, los de este lado entran a este salón, solo hay dos platos deliciosos, uno son galletas de chocolate recién horneadas, olorosas, espectaculares, y el otro son rábanos. Entonces los niños de este lado pueden comer lo que quieran, los niños de este lado solo pueden comer los rábanos. Esa es la instrucción. Y pasamos una hora en este salón, estos niños se mueren de ganas toda la hora de comer los rábanos y no comen los rábanos. Termina este ejercicio y les ponemos a llenar un rompecabezas o algo, o un juego que requiera mucha paciencia. El resultado fue bien interesante. Resulta que los niños de acá, que habían estado la hora aguantándose por no comerse las galletas, no podían hacer esto, se cansaban a los 5 minutos y dejaban botado. Los niños de acá podían trabajar durante un largo tiempo y dedicarle más atención. ¿Por qué? La conclusión de este estudio es bien sencilla. La fuerza de voluntad del ser humano es muy limitada. Tienes una cantidad establecida de fuerza de voluntad. Cuando tratas de hacer el cambio a través de fuerza de voluntad, se termina. Entonces, la mayoría de cambios que hacemos, cuando hacemos nuestra lista de retos para principio de año, nuestra lista de propósitos, las hacemos aquí desde la voluntad, desde el yo puedo. Y no entendemos que atrás hay una arquitectura escondida que se llama los hábitos. Y si no los administras, no los manejas, no los programas inteligentemente, lo que haces es hacer un esfuerzo que se acaba pronto. Porque tu fuerza de voluntad, la de todos, es limitada. No es eterna. Entonces, esta metáfora habla muy bien de eso. Hay un autor que habla que es como un chofer, un jinete de elefante, ¿no? Y la metáfora es: esto es tu fuerza de voluntad, es un 5%. Y estos son tus procesos automáticos, lo que haces repetitivamente, los hábitos. Entonces tratas de cambiar a un elefante a la fuerza cuando solo tienes un 5% de fuerza. Y inmediatamente lo que nos pasa en esas buenas intenciones y esos deseos de cambio es que de repente nos encontramos haciendo lo que hacíamos siempre. Nos encontramos que el elefante está a cargo de nuevo y está haciendo lo que rutinariamente hace, ¿no? Esta es la piedra angular, ¿no? Si entienden eso, empiezan a entender cómo hacer un cambio en mi vida, cómo de verdad incorporar estos hábitos. Porque si se ponen a ver los temas de happiness, hay mucha ciencia atrás, hay mucho descubrimiento, y qué bien por Martin Seligman y todos los genios que estuvieron atrás. Pero en el fondo, no me pueden decir que no sabían. ¿Quién no sabía que comer bien es mejor que no comer bien? ¿Quién no sabía que dormir bien es importante? ¿Quién no sabía que hacer ejercicio es importante? ¿Quién no sabía que innovar, que crear te hace sentir bien? Son cosas que están en nuestro radar. El problema no es saber, el problema es saber hacer, tenerlo incorporado, tenerlo metido en nuestra rutina. Y ahí está el gap, ahí está la brecha con la que estamos trabajando ahora. ¿Quién sabe qué es este carro? ¿Algún autofan? ¿Es un Aston Martin o no es un Aston Martin? Está creado en Silicon Valley, esto es una T, ¿no? ¿Quién sabe qué carro es ese? Ahí. Bueno, es un Tesla. ¿Qué características tiene el Tesla? Eléctrico, esa es la primera. Esa fue la gran innovación de Tesla hace 4 o 5 años, ¿no?
La segunda gran innovación de Tesla se maneja solo. Exactamente. Es decir, hay esta gran tendencia de los autos automanejados, y este auto ha sido especial porque está rompiendo un montón de esquemas y está obligando a todo el resto del mercado a seguirlo, ¿no? Entonces rompió el primer esquema, que fue un auto de lujo, espectacular, súper rápido, súper estable, el más seguro que existe, una bala, eléctrico. Y después todos siguieron. La segunda cosa, que no son los pioneros, pero están arriba, Elon Musk, que es el fundador de esto, dijo: en el 2016 todos los autos Tesla tienen autopilot, son self-driving, pueden manejar solos, ¿no? El resultado es este: vas en la carretera y puedes soltar el volante porque el auto tiene unos sensores donde está leyendo la información del entorno y puede ir. Este fue un video que salió hace unos 15 días, no sé si alguno de ustedes vio ese video, ¿no? Este es un personaje que está yendo en un highway de Estados Unidos, rápido, que estará yendo, no sé, 80, 90 millas por hora. Y el hombre está dormido. Está en un Tesla y tú le ves que el que va en el otro auto le está filmando, porque está literalmente en una siesta. Entonces, esa es la magia de los hábitos. ¿Cuál es la magia de los hábitos? Es decir, si queremos estar manejando todo el tiempo, a cargo todo el tiempo, es posible, pero es mucho más cansado. Si somos capaces de construir esa programación intrínseca del ser humano, y vamos a hablar un poco de cómo funciona y cómo hace eso, es mucho menos cansado. Es más, estamos llenos de hábitos. Ya tenemos hábitos. Lo que pasa es que esos hábitos no necesariamente han sido los hábitos escogidos o seleccionados o que queremos tener. Muchos han pasado aleatoriamente y hemos ido llenando los espacios de nuestra vida a través de repetir una serie de rutinas hasta que se convierte en un hábito y las empezamos a hacer en el día a día. Después de retos cambiarlas, pero ya existen en su vida, es decir, su tiempo. Estoy seguro que habrá pocos que tengan un montón de tiempo libre que no esté lleno de cosas que hacen, ¿no? Y esas cosas en su mayoría van a estar guiadas por hábitos repetitivos. Entonces, el tema clave aquí son los hábitos que vamos a estar conversando. Entonces tienes aquí dos caminos que vamos a estar hablando. Estos dos caminos tienen que ver con la mente. Vamos a ver en las siguientes conferencias, desde un set de 4 conferencias que tienen que ver con otras dimensiones del ser humano. Vamos a hablar de la parte emocional en otra, vamos a profundizar en la parte física en otra, y vamos a profundizar en la parte espiritual también en otra, que tiene que ver con propósitos, ¿sí? ¿Cuáles son esos hábitos en estas dimensiones humanas? Estos dos caminos tienen que ver con el espacio de la mente y tienen que ver con productividad. Están muy ligados a ser más productivos, a ser mejores en el tiempo que tenemos. Entonces, metámonos un poquito al tema y vamos a profundizar. Pongan atención a los hábitos que vamos a estar compartiendo en la siguiente parte. Si hay alguno que les resuene, anótese por ahí, o hagan una nota mental si no tienen una nota, o anoten en el celular si les parece necesario, pero que no se les quede en el aire, que digan: oye, si yo tuviera este hábito, si yo haría estas cosas, mi vida estaría mejor, ¿sí? me traería valor a la vida, ¿no? Entonces, y aquí hay un tema bien interesante, además les cuento de una vez. Quizá algunas cosas dicen: oye, pero eso es obvio, ¿verdad? Yo ya sabía, puede ser que a algunos sí les pase eso. Bien. Ese hábito, yo lo sabía. La pregunta no es si lo sabían, es si lo están haciendo, si lo tienen incorporado, si es parte de su programación, si es como el Tesla, que sin esfuerzo va y te lleva a donde querías que te lleve, ¿no? Sin necesidad de alto control y alta fuerza de voluntad. Esa es la pregunta. Entonces vamos. El concepto es productividad. Y productividad no tiene nada que ver con cuánto haces, y tiene que ver todo con cuánto logras. Las personas productivas no son las más ocupadas, son las que logran más. Eso es lo que genera valor a una organización y a una región. Hay un autor que se llama Kevin Kruse que define: está en un punto entre un monje budista, ¿no?, que hace muy pocas cosas en el día, todas mindful, es decir, súper presente, súper consciente de por qué lo hace, muy pausado, muy despacio, ¿no? Y unos agentes de Wall Street, ¿no?, llenos de cocaína, corriendo a 1000 por hora sin saber, que compran y venden, haciendo sin entender cuál es su norte o por qué hacen las cosas, ¿no? Entonces, la productividad está en algún punto entre estos dos extremos del continuo, ¿no? Y tiene que ver con
con hábitos que no te hacen trabajar más, sino te hacen trabajar más inteligentemente. ¿A alguien le gustaría hacer eso? Sí. De hecho que sí, ¿no? Entonces, pongan atención porque aquí hay un montón de tips y un montón de hacks, como truquitos que se convierten en hábitos que pueden hacer una diferencia grande. La primera dimensión se llama tiempo y prioridades. ¿Sí? Cómo manejas tu tiempo y cómo manejas tus prioridades es la parte crítica, es la primera parte crítica dentro de productividad. La segunda tiene que ver con cómo manejas tu atención, ¿sí? Dónde está tu mente y cómo manejas el ruido de tu entorno. Y la tercera parte crítica tiene que ver con tu energía, ¿sí? Tiene que ver con cómo manejas tu energía, qué tan vital, qué tan sano, qué tan lleno de vida estás o qué tan sobreviviendo y llegando con las justas al final del día, ¿no? Entonces, entendamos la primera, tiempo y prioridades. ¿Qué es este número? 1440 minutos en el día. Es todo lo que tiene. Cada vez que alguien les dice, ¿tienes un minuto? No, total. Tú distribuyes a dormido despierto. Cada vez que alguien te dice, ¿tienes un minuto? Le está regalando un pedacito de eso, ¿no? Lo único que tienes es el tiempo. Pero el tiempo es fijo. No hay más, no hay menos. Así. La energía no es fija, la energía sí la puedes cambiar. Es decir, ¿qué haces en ese tiempo y cómo lo ocupas, ¿no? Entonces, hay un señor que se llama Pareto, que lo han visto aplicado en un montón de sitios. También en el manejo de productividad se aplica. El 80% de lo que haces tiene que ver con el 20% de actividades en ese tiempo. Es decir, hay 20% de las cosas que haces que son las que te generan el mayor valor. El resto de cosas no es tanto. Entonces algunos dirán, sí, Pareto lo había oído, me parece claro, lo tenía claro para mis clientes en ventas, lo tenía claro para mis proveedores, pero ¿qué tan claro lo tenía para mi productividad? ¿Sí? Hay un montón de tareas que no les generan valor y hay pocas tareas que cuando están perdidas entre el montón de tareas que hacemos en el día a día, quizá no les damos la prioridad y no les ocupamos como necesitaríamos para que nos generen el valor. Brian Tracy dice el 90% del valor que generamos en el trabajo está contenido en 3 tareas, en 3 cosas. El 90% del valor que traes a tu organización. Kevin Cruz, uno de los autores, dice, si tienes tu 80-20 claro, trabajas menos, te estresas menos e incrementas tu felicidad. Entonces aquí hay un ejercicio muy bonito. Y si quieren, tomen unos 5 minutos y convérselo con su vecino. ¿Qué es todas las cosas que haces en el trabajo? ¿Cuál es la cosa que más resultado te daría? ¿Vale? Tomemos los 5. Los hábitos que tienen que ver con la mente, con la parte mental del ser humano, con los caminos de atención y de aprendizaje, tienen que ver con esto. Productividad no se trata de hacer más cosas, se trata de hacer las cosas correctas. ¿Cuáles son las cosas claves que nos generan más beneficio? Y cómo estamos menos ocupados y distraídos en miles de cosas. Un hábito clave, regla de 3. Comienza el día, arrancas tu día, abres los ojos y dices, ¿qué 3 cosas quiero lograr en este día? ¿Cuáles son las 3 cosas críticas para mí en este día? Y te visualizas al final del día habiendo logrado 3 cosas, no más. No 4, porque si tienes 4 ya te olvidas de cuáles eran. Las 3 críticas. ¿Qué pasa si comienzas cada semana de la misma manera? ¿Cuáles son las 3 cosas que quiero lograr al final de esta semana? Las 3 cosas grandes, claves, importantes, que generan valor, que tienen que ver con mi 80-20, que me llevan a mis objetivos personales, ¿no? Un hábito muy sencillo que les ayuda a mantener el norte y el foco claro, ¿no? Es decir, les ayuda a salir de el 1000 de cosas jalados para todos lados por emails, llamadas, pedidos de otros y empezar a poder conectarse con las cosas que me importan y cómo las pongo en mi top of mind y no dejo que pase el día sin que esas cosas pasen, ¿no? Un hábito muy sencillo. Además de incrementar la productividad, tener claro tu tarea más importante del día se correlaciona con niveles más elevados de energía y felicidad. ¿Por qué creen que es eso? Por el logro. ¿Logro? ¿Importante logro? La organización, la disciplina. La disciplina, importante. No te... ¿Cómo? Desgaste mental. Desgaste mental. ¿Saben cuánto de la glucosa del cuerpo gasta su cerebro? Entre el 40 y el 50%. Cuando tienen cosas pendientes y no saben lo que están haciendo, están gastando energía como locos.
estar claro qué es lo importante, atender lo importante, se libera en tu mente un montón de energía porque estás mucho más en paz. Tu lista de 800.000 cosas no te da paz. La claridad de lo que tienes que hacer y no puede dejar de pasar, sí te da paz. Inmediatamente cuando haces eso, dejas de gastar tanta energía mental y por ende tienes tu estado natural, que es el estar feliz. Cuando no estamos felices, estamos fuera de nuestro estado natural, por cierto. Segundo hábito clave: ¿quiénes hacen lista de to-dos? Muy organizados, muy estructurados. Alcen la mano, por favor. Ya vieron la cruz, ahí están pocos, ¿no? Les voy a contar las estadísticas de la lista de to-dos. 41% de las tareas de la lista de to-dos nunca se realizan. Estadísticamente, el 41% de las cosas que pones no pasan. Estadísticamente, el 50% de las cosas que están en la lista se completan en menos de un día. Eso quiere decir que no son tan trascendentes para ti, son cosas tácticas, son cosas que tienen que pasar. Y la lista que tienes del montón de tareas no terminadas genera pensamientos intrusivos e incontrolados. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién atendió la lámina anterior? Estrés, gasta energía, te tiene disperso, te quita la paz, ¿no? ¿Cuál es esa lógica? La vida se trata de ser felices. Y si lo que estás haciendo te está alejando de la felicidad, oye, hay que ponerle atención. Y las cosas que estás haciendo, por lo general, son intangibles. Por lo general no es lo externo que alguien más hace, son cosas que tú haces y te generas. Entonces, si estás con una super lista y una tarea de to-dos que no termina nunca, te estás generando un estrés innecesario porque no tienes claridad, porque pones al mismo nivel cosas trascendentes con cosas que se acaban en 5 minutos. Entonces, no hay enfoque. Hábito clave, se llama time blocking o bloqueo de agenda, ¿no? Pongan atención a esta recomendación que es poderosísima. Dice: empieza a manejarte a través de la agenda. ¿Por qué? En la lista de to-dos te dices: ok, mañana tengo que reunirme con la Moni. Ese es mi to-do, ¿no? Pero mi cabeza está tratando de jugar a cuándo no me genera una acción necesariamente, no sé cuándo va a pasar, versus tengo una reunión con la Mónica, ok, el martes a las 8 de la mañana nos vamos a reunir y vamos a trabajar este tema. ¿Puedo soltar eso hasta el martes? Si no puedo soltar eso hasta cuando llegue, sigue gastando energía, atención y me está dando vueltas en mi copa, ¿no? Entonces, el poner en la agenda te libera un montón de energía porque sabes que en ese momento va a pasar en el futuro. No lista de to-dos, agenda. Pero este es el truco. Las cosas que son importantes para ti deben ser agendadas con la mayor anticipación posible. Si tu pareja es importante, agenda una cena semanal, ¿no? Si tus hijos son importantes, agéndate sus partidos de fútbol o su reunión del colegio, ¿no? ¿Me siguen? Sí. El principio aquí es: todo lo que tienes es tiempo, pero ese tiempo o lo administras o te administran, o te lo dan administrando a alguien más. Entonces, cuando tienes la capacidad desde la estructura de decir las cosas que me importan, mi 80-20, lo que me mueve, lo que me hace feliz, lo que me llena, ¿cómo hago para, antes que mi agenda se llene, ponerlo en la agenda? No lo canceles, ¿no? Si por causa mayor tienes que reagendarlo, reagéndalo, no lo canceles. Es decir, no fui al fútbol hoy día, cambia esa cita para el fútbol la siguiente semana. Es decir, no dejes que se pierda. Y trata tu calendario con tiempo bloqueado como sagrado. Es decir, que el calendario sea para ti el drive de la vida. No una vida impulsiva, sino una vida que tu calendario refleja tus prioridades en la vida. Que si yo cojo tu lista de to-dos, voy a decir, ok, está ocupado. Pero si coges el calendario, vas a decir, estas son las cosas que le importan a esta persona, porque están con tiempo. Lo único que tienes es tiempo. ¿Cómo le estás poniendo el tiempo y a qué le estás dedicando? ¿no? ¿Hace sentido o no? Sí. Entonces, tiempo, un truquito así, muy sencillo, pero un hábito que cambia radicalmente qué pasa en nuestra mente desde ese manejo del tiempo. Atención y manejo del ruido. Procrastinar no existe, es procrastinate o posponer, ¿no?
Es decir, lo que tengo que hacer ahora, no lo hago ahora, sino lo pateo así. 95% de las personas, fíjense en esta estadística, admiten que en el día a día, esta sí existe en español, pero sí difícil de pronunciar, es procrastinan, es decir, pierden tiempo, posponen las cosas. El 95% de las personas admiten que hacen eso. Y el otro 5% está mintiendo. El 31% de las personas admite que procrastina por lo menos 1 hora al día. Fíjense en eso. De su equipo de trabajo, 1/3 pierde por lo menos 1 hora. Admite, los otros no están admitiendo eso, ¿no? El 26% de las personas admiten que procrastinan 2 o más horas por día. Es decir, de cada 4 personas, una de esas personas en su equipo, de los que están alrededor suyo, pierde por lo menos 2 o más horas por día. De las personas que admiten esa realidad. ¿Te acuerdas? Estamos hablando de la mente y de productividad, de cómo funciona este proceso, ¿no? Un estudiante promedio, si tienen hijos estudiantes, pierde por lo menos 1/3 de sus horas despierto. Esta estadística es aterradora. Un estadounidense promedio, no hay la estadística del ecuatoriano, ve 5 horas de televisión por día en promedio. Asumiendo que viva 80 años y comience a ver televisión a los 10 años, ha visto televisión 13.6 años. ¿Se dan cuenta de la pérdida de tiempo? En distractores, el internet es el mayor distractor. La estadística es el 47% del tiempo que estás en línea, estás perdiendo el tiempo. Y el celular, es que el celular es parte de eso. Porque aquí está el truco de ese posponer. Lo que hacemos cuando posponemos o procrastinamos de ese hábito es delegarle a mi yo futuro. Hoy no voy a hacer dieta porque voy a comenzar en 1 semana. ¿Sí? El José Antonio de 1 semana, ese sí va a hacer dieta. Pero cuando llegas allá, ese tampoco hace y ese le delega al siguiente más adelante. Entonces, cuando eres capaz de entender que el posponer es asumir que alguien más adelante, que tu yo futuro se va a hacer cargo, eso no pasa, eso no sucede. O tú te haces cargo hoy aquí, que es el único espacio que tienes, o nadie lo va a hacer por ti. Nadie se va a hacer cargo de esas cosas importantes para ti. Un truquito bonito es, escribe una carta a ese yo futuro, a ese yo viejo. Y haz un acuerdo con él de cómo quieres llegar cuando estés ahí. ¿Cómo quieres, quién quieres ser cuando seas eso? Es decir, ¿qué quieres que haya pasado? Y el único que va a poder empezar a hacer eso es hoy día tú. Y prepárate para que no te sabotees, porque tu yo futuro siempre te va a estar saboteando, ¿no? Vamos a hablar más profundo de eso. ¿Qué pensarían de una persona que sale afuera de su casa a chequear su bandeja de correo, su casilla de correo, 20 veces al día? ¿Qué está esperando? ¿O está desesperando? Pero es un comportamiento habitual de todos los días. Un poco loca. ¿Saben cuántas veces chequean en promedio el teléfono? 150 veces al día, ese es el promedio. 150 veces al día en promedio que te metes a chequear tus mails. ¿Saben con qué tiene que ver? El proceso es exactamente igual al proceso de adicción al juego. Es exactamente el mismo proceso. Un adicto a juego está jugando esperando que ahora sí le salga el jackpot. Y sabe que va a perder un montón de veces, pero está esperando que esa vez sí llegue. Entonces, imagínense en ese proceso. Son jugadores empedernidos, son adictos al juego, están sentados en esa maquinita, no se pueden despegar. ¿Qué es lo que están sintiendo? Ansiedad, estrés, esperanza que ahora sí pase. Están buscando una satisfacción, están buscando, ay, soy rico, gané, tú ves, ¿no? De la misma manera pasa con esto. Cada vez están chequeando su teléfono, están esperando un mensaje importante, algo que les cambie, algo que les diga algo diferente. El proceso de adicción es exactamente el mismo y te genera el mismo estrés que el del juego. O sea, aquí hay algunas ideas que pueden ser hábitos para algunos de ustedes. ¿Qué pasa si desconectamos los aparatos entre 8 y 8?
Llegas a tu casa, hola, todo bien, teléfono apagado, ¿no? Eso evidentemente depende también de en qué trabajan, es decir, a lo mejor su trabajo no se los permite hacer, ¿no? Pero si se los permite, vamos a entender por qué no dice de 8 a 6, ¿no? Dice de 8 a 8. Un tip súper bueno, un hábito muy bueno. Pon tu computadora y tu teléfono en modo avión cuando estés trabajando en las tareas que importan. Tienes que enfocarte a ese 20 que te dé el 80% de resultados. Desconéctate, apaga el teléfono, ponlo en modo avión, pon en modo avión la computadora y date el tiempo de hacer la tarea que importa. Un tip de manejo de email se llama estrategia 3210. Dice, revisa tu mail solo 3 veces al día. Esos 3 veces al día te das 21 minutos máximo. Tu objetivo es que tu bandeja quede vacía en esos minutos. Evidentemente depende de su tarea, depende de lo que hacen, del número de correo que tienen. Pero ahí está el truco, ¿sí? ¿Cómo coges y no te pasas todo el día en tu jackpot, así, jugando a ver si sale algo que vale la pena, administrado por las prioridades de los demás, si no te das 3 bloques de agenda programados para resolver tus correos y seguir adelante? Limitar el uso de social media, de redes sociales, a una vez al día, por ejemplo. ¿Cómo creas ese hábito? Que no entres al Facebook, al Twitter, a Instagram, a lo que uses, Snapchat, más de una vez al día. ¿Cómo estructuras para que ese ruido deje de estar? Hablando de atención, los estudios dicen que si trabajas más de 40 horas a la semana, tu productividad se desploma. Si trabajas 60 horas a la semana, logras lo mismo que logras en 40 horas a la semana. Esto es bien interesante. Largas horas de trabajo significa menos tiempo de reenfoque y de recarga, lo que lleva más estrés y menos energía. Y las cosas pasan cuando tienes energía, no cuando tienes tiempo. Si estás agotado y no tienes nada de fuerza, se te pasan las horas y no logras las cosas. Acuérdense que productividad es cuánto logras, no cuánto calientas la silla en la oficina. Para los que trabajan largas horas, mensaje. Cuando trabajas largas horas, no es signo de que tienes mucho que hacer. Es signo de que no utilizas tu tiempo y tu energía y tu atención inteligentemente. Y cuando trabajas más de 8 horas, es que no estás administrando las cosas importantes con energía en el tiempo adecuado. No es signo que tienes mucho que hacer. Al fin del día, una pregunta para hacerse. Cuando llego a mi casa, ¿cómo estoy? ¿Cuánta energía tengo? Si llego arrastrado, si llego así a darles lo poco que me sobra o lo peor de mí a mi familia, algo no está funcionando, ¿no? ¿Sí? ¿Una Coca-Cola? Vamos a hablar de energía más adelante, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿cómo invierto mi energía y atención para hacer el mismo trabajo en una fracción del tiempo? Vean esa pregunta tan grande y el potencial que tiene este hábito. Si soy capaz de tener mi 80-20 claro y soy capaz de manejar mi energía y atención para cuando estoy haciendo la tarea importante, no estar distraído, no estar haciendo 5 cosas a la vez y no estar chequeando redes sociales mientras resuelvo las cosas que me generan el 80% del resultado. Oye, capaz que puedo lograr en las horas que tengo las cosas importantes de mucho mejor manera. ¿Alguna pregunta? Otro tip. ¿Saben a qué hora sale la vicepresidenta financiera de Facebook todos los días religiosamente? 4:30 creo que trabaja. 4:30. Y seguramente esa señora tiene más cosas que hacer que todos nosotros. Religiosamente, ¿no? Entonces, ¿quién de aquí se siente culpable cuando sale temprano? Es bien interesante. Oigan, es que les en cuenta lo que invita a esto, ¿no? Porque esto no invita a váyanse temprano sin hacer su trabajo. Invita
Usen su tiempo inteligentemente en las tareas con las que agregan valor a la compañía, de manera enfocada. Logren más. Y cuando lleguen a la hora de irse, váyanse en paz. Y váyanse a su casa con energía, estar con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su hermano, con la gente que quieren. Y váyanse sin culpa, sabiendo que siempre puedes hacer más cosas, siempre te puedes inventar más problemas. La lista de to-dos no se acaba. Pero si has hecho lo importante y has agregado el valor que necesitas agregar y has hecho eso con energía y atención, te puedes ir en paz. Qué linda promesa, ¿no? Qué linda posibilidad que muchas veces se nos hace lejana porque estamos jalados de todos lados. Logras más cuando tienes más energía y no más tiempo. La variable clave es la energía. El tiempo está limitado. La energía puedes administrarla, puedes cambiarla, puedes subirla. El tiempo es lo que es. La energía habilita que cuando estás haciendo una tarea la puedas lograr y la puedas lograr de manera óptima. Es el habilitador crítico. Esto se llama Zen of Less, que es como el Zen de menos, es decir, menos es más, ¿no? Tu productividad tiene que ver con la cantidad de tareas que tienes. Estos son los carros en tu autopista de productividad. Cuando estás lleno de tareas, cuando no sabes cuál de esas es importante, tu productividad decrece de manera importante. Cuando tienes claras tus tareas críticas que te traen el mejor resultado, decir que no. Y acuérdense en este hábito. Cada vez que dices que sí a una tarea no importante, le estás diciendo que no a una tarea que sí es importante. Cada vez que te dicen, tienes 5 minutos en algo que no agrega valor, estás perdiendo 5 minutos que no son 5, que no son más, en algo que sí agrega valor para tu vida. Y acuérdense que el tiempo es limitado. Tendemos a pensar que el tiempo no es limitado. El tiempo es limitado. 1440 minutos al día. Y no sabes qué día se termina. Tareas de mantenimiento. Ir a la peluquería, ir a sacar la cédula, ir a pagar el agua, yo qué sé, la tarjeta de crédito. Cosas que necesitamos todos en nuestro día a día. Pasar haciendo compras. Cosas críticas que están en nuestro día a día. Son esenciales porque sostienen tu vida. No puedes dejar de hacer las tareas de mantenimiento. Pero cuando están muy sueltas, muy desestructuradas, muy por todas partes, ¿qué pasa? To-do list, es decir, lista de tareas. ¿Dónde está? Tengo que hacer esto, tengo que pagar la tarjeta, tengo que irme a la peluquería, tengo que... Entonces la propuesta es, agéndalo. Y agéndalo en un bloque. Coge un bloque de tiempo y haz todas las tareas de mantenimiento. Y sal de eso. Inmediatamente liberas tu atención, liberas energía, porque tu mente ya no está preocupada de ese montón de cosas que tienen que pasar, ¿no? De acuerdo a Salary.com, el internet y el envío interminable de mails se reportan como la mayor pérdida de tiempo de las organizaciones. De hecho, junto con eso, la reunionitis es la tercera causa de mayor pérdida de tiempo. Reuniones innecesarias, reuniones que no generan valor, reuniones que estamos decorativos, y cuando están 10 en una reunión que no genera valor y tomó 1 hora, has perdido 10 horas de tiempo de la organización. Algunos tips para reuniones. ¿Saben por qué se agenda reuniones de 30 o 60 minutos? ¿Qué pasa si hacemos reuniones de 10 minutos para los temas que toman 10 minutos? Si vamos al grano directo y resolvemos el tema y pasamos a lo siguiente. ¿Ustedes sabían que las reuniones sentadas, si la estadística es una reunión en un salón donde estamos todos sentados, toma en promedio 24% más tiempo que una reunión de pie y no produce mejores decisiones? Hacemos las reuniones sentados porque así aprendimos en reuniones, es un hábito. Creemos que es así. Hay organizaciones, por ejemplo, que tienen cuartos de reunión sin mesa, sin silla, solo con tableros de indicador alrededor y todo el mundo de pie. Entras a la reunión, hablas lo que tienes que hablar, te fuiste, ¿no? Por ejemplo, hábitos organizacionales súper interesantes. Esto viene de Scrum, de programadores de software, ¿no? Muy buen tipo organizacional. ¿Qué
¿Qué pasa si comienzas cada día con tu equipo con un check-in? Chequear en dónde estás. Y ese check-in toma 15 minutos. Cada uno pasa qué hay de nuevo en las últimas 24 horas, apoyo de quien necesita, cómo van los avances, métricas que tengas que revisar, pido ayuda donde necesito, se fueron a todo el día. En 15 minutos liberaste probablemente 8 reuniones del día. Son como truquitos que te permiten ser mucho más productivo. Usar otras formas de comunicación, Slack, Yammer o cosas así, ¿no? Y reuniones de cero tecnología, ¿no? Reuniones de estricta política de celulares de afuera, ¿no? Porque si no también eso amplifica tu tiempo y tu atención va para el piso, ¿no? Reuniones con gente haciendo multitasking, enviando mails y chateando mientras hacen las cosas, fatales. Con reuniones de gente muy inferior a la gente que contrataron. Energía. Manejo de energía. Algunos ¿han visto este gráfico? Se me metió ritmo. Hay algunos apps, hay algunas cosas que te dicen cada día de tu vida en dónde está tu energía en diferentes niveles, pero quizás eso no es tan trascendente, pero esto sí. Esto es cómo haces, y esto es una técnica, pero lo importante es el concepto, para reconocer en tu vida cuáles son las horas donde tienes más energía y cuáles son las horas donde tienes menos energía. La premisa es, todos tenemos un biorritmo. Algunos de nosotros estamos más activos en la mañana, otros son pájaros nocturnos que se despiertan a las 10 de la noche y pueden trabajar hasta la medianoche, ¿no? La propuesta aquí es bien interesante. Coge esta tabla y haz un track, haz un seguimiento durante 2 semanas de cómo está tu energía a cada hora del día. Tiene 2 trucos. Sin alcohol, porque el alcohol, según Kevin Cruz, este autor, es pedirle energía prestada a mañana. Mañana pagas la energía extra que tuviste hoy. Y sin café. Café es pedirle energía adentro de un rato. Cuando te baja el efecto de la cafeína, tu atención baja. Entonces la propuesta es, ¿qué pasa si empiezas a entender cómo funciona tu energía durante el día? ¿Cuál es tu ciclo natural? Y de nuevo, bajo la premisa de lo que no se mide, no se mejora y no se administra. Si eres capaz de entender esto y entender cómo funciona tu sistema energético natural, lo que haces es, empiezas a conectar las tareas más importantes de tu 80-20 con las horas que tienes más energía. ¿Se dan cuenta lo simple y poderoso que es esto? No logras cosas porque la gente es tiempo, logras cosas porque tienes atención, energía en un tiempo determinado. Entonces, si eres capaz de empezar a administrarte a ti mismo y a encontrar cuáles son las horas donde puedo hacer las tareas que de verdad me importan, que me lleguen a mis objetivos, mi productividad se dispara. Conexión entre energía y tiempo. Aquí hay algunos, y les pasaremos la presentación también, van a tenerla disponible, algunos apps, algunos websites que pueden chequear, ¿no? Estos son para rescatar en qué usan su tiempo o en qué están dedicando su energía, ¿no? De nuevo, lo que no mides lo mejoras. Probablemente cuando hagas eso te das cuenta de un montón de sorpresas que no estaban en el mapa, ¿no? Así que creías que lo hacías diferente, pero entiendes a qué es a lo que estás metiendo el tiempo realmente y si eso tiene que ver con el 80-20 o no. La hora del poder. Acuérdense que logras más con más energía. La propuesta aquí es, ¿qué pasa si tienes el hábito de los primeros 60 minutos del día, antes de prender tu celular, antes de empezar a pensar en el trabajo, antes de empezar a hacer nada, te dedicas a recargar tu tanque de gasolina? Si la variable crítica es energía, ¿cómo utilizas tu primera hora del día para recargar tu energía? Hay todo un capítulo donde vamos a hablar de deporte, donde vamos a hablar de comer bien, donde vamos a hablar de dormir bien, pero este es uno de los hacks que tiene que ver con la mente y con la atención. Ali, ¿no todavía quieres hacer un break para poder acabar esto? Que tiene que ver con la energía y la atención. Si en esa primera hora somos capaces de tener un hábito que nos recargue de energía, la vida es otra.
Meditar es uno de ellos, tiene un montón de beneficios, ¿no? Tiene que ver con bajas tu nivel de estrés, te envejeces mucho menos, tienes más horas al final del día porque tienes más energía, aprecias más la vida, te ayuda a conectarte más con otros, te haces a ti y a otros más felices, funciona mejor tu cerebro, duermes mejor después, te ayuda a perder peso porque tu metabolismo se mejora, tu sistema inmunológico se mejora, tu capacidad de atención se mejora. ¿Sí? Y aquí hay muchos tipos de prácticas, pero una recomendación en productividad es: comienza el día haciendo una práctica que descanse tu cerebro. Acuérdense, lo que más gasta cerebro, más gasta energía es esto. Si ustedes piensan un día que uno ha trabajado durísimo físicamente y un día que te has pasado pensando en un tema complejísimo, ¿qué día llegas más cansado? El día de pensar, el día de pensar. Entonces, si en tu agenda, si en tu hábito, si en tu día a día no está una práctica que hace una diferencia en tu bienestar y en cargarte de energía, estás perdiendo una oportunidad gigantesca, ¿no? Esto se devuelve en más energía y eso se devuelve en tareas más productivas en el tiempo que tienes, ¿no? Hay un montón de beneficios, hay un montón de prácticas y no necesariamente tiene que ser de meditación, puede ser deportiva, puede ser un baile, puede ser encontrar algo que te recargue de energía para ir el día cargando y comenzando. Y es bien importante que entendamos que no todos los hábitos son iguales. Hay hábitos que se llaman keystone habits, es decir, que son hábitos medulares o hábitos críticos que tienen mucho más impacto que otros, ¿no? que son más grandes que otros. Y muchos de esos tienen que ver con sueño, tienen que ver con actividad física, tienen que ver con alimentación, tienen que ver con orden, tienen que ver con enfoque, tienen que ver con a dónde le pones tu atención. Los hábitos tienen ciertos pilares, tienen 4 pilares. Hay unos pilares fundamentales, hay unos pilares de monitoreo, de calendarización y de responsabilidad para empezar a aterrizarlos. El primer hábito de priorización tiene que ver con cuáles son los hábitos importantes que mencionábamos ahora, es decir, cuáles son los hábitos que van a hacer un gran impacto en su vida. Y esos hábitos no son los mismos para todas las personas. Hay unos hábitos que a cada persona le traen más beneficio y que cada uno sabe que son: este es el que tengo que empezar a trabajar hoy día, este es el crítico para mí, ¿no? Entonces, perfecto. Es una súper oportunidad. El entender hábitos, el cambiar hábitos, les puede traer mucho bienestar. Les invito a que tomen esa decisión, se lancen y aprovechen este mes para empezar a cambiar sus vidas hacia los sentimientos que quieren tener. Muchísimas gracias, les agradezco mucho.